ver, muy bien. Entonces aquí estamos. Muy buenas noches con todos. Aquí tenemos el placer de recibir a la profesora Antonia Fernanda de Sousa Nogueira, Nogueira, así se dice, Sí, está bien. de la Universidad Federal de Amazonia en Brasil. Entonces, la profesora aceptó durante su tiempo libre hablar con nosotros sobre una investigación que está desarrollando sobre la lengua Wayuro, que es una lengua que pertenece a la familia Tupi. Entonces, el tema de hoy es la negación en esa lengua, en la lengua Wayuro, predicados verbales y no verbales. Entonces, con respecto a la profesora, como lo he indicado, es profesora del Instituto de Letras y Comunicaciones de la Universidad Federal de Pará. A ver, aquí creo que me he equivocado. Universidad Federal de Pará y arriba he puesto Universidad Federal de Amazonia. Actualmente, ¿dónde usted trabaja? Es para. Es Sí, Pará. Ok, ok, ok. sí, Okay. Doctora en lingüística por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, ¿cierto? Con sí. pasantías doctorales en el Laboratorio de Ciencias del Lenguaje CEDIL, CEDIL 10, 10 1, o sea, es un laboratorio en Francia que se enfoca sobre la estructura y el dinamismo de las lenguas. Desde 2008 desenvuelve proyectos de investigación sobre la descripción, documentación y análisis de las lenguas indígenas Wayuro en la tierra indígena Río Guapore, en el estado de Rondoña. Es un estado, ¿cierto? Sí. Entonces, el idioma Wayuro, aquí está su código. Actualmente tiene solo dos hablantes fluidos. Entonces, es una lengua muy en peligro de extinción. Ambas mujeres de más de 70 años. Una tercera oradora, o sea, hablante, falleció el año pasado. La traducción está mal aquí. Hay un total de unas 60 horas de grabaciones de audio principalmente y vídeo realizado durante 11 meses de trabajo de campo en la aldea Ricardo Franco, tierra indígena de Río Guapore, en Brasil. El Corpus Guayuro se encuentra archivado en el Museo Goeldi, así se dice, en Sí. Brasil, colección lenguas indígenas. Esta presentación entonces tiene como objetivo brindar una descripción adecuada de la negación de predicados verbales y no verbales en Guayuro. Entonces, la profesora me había entregado mucha información, pero creo que quería hacer una pequeña síntesis y prefiero dejar a la profesora la oportunidad de presentarse, tal vez hablar un poco más de ella, de lo que hizo los últimos años y luego de presentarnos el tema. Entonces, este seminario es para los estudiantes de la Maestría de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero también está abierto a todo el público, a los estudiantes de pregrado de la universidad, a los colegas y al público externo. Hemos compartido la información aquí en el país, en la red. Entonces, luego de la presentación, de la ponencia de la profesora Antonia, usted tendrá la oportunidad de hacer sus preguntas. Tendremos un promedio máximo de 1 hora para conversar. Y sería todo. Muchas gracias. Entonces, a ver. Muy bien. Dejo compartir y le dejo compartir su pantalla, Antonia. Sí, voy a hacerlo. Ok, perfecto. Déjame ver dónde está Entonces, si aquí. usted quiere agregar algo sobre su persona, Sí, sobre su experiencia de campo, también es bonito porque tenemos ok, también alumnos que a veces necesitan recomendaciones sobre la metodología del trabajo, puede ayudar también. ok. ¿Sí puede ver? Sí, Ya.
Se podría aumentar, por si acaso, Sí, porque creo que hay gente a veces que usan celulares y... Ok, perfecto. así, Usted puede clicar sobre ocultar abajo para dejarla... ocultar, ok, Listo, listo, perfecto. ya. Bueno, muchas gracias, Guilherme, por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos que estão acá por assistir, por ver, para ver a apresentação. Eu sou, então, professora de la Universidade Federal de Pará. Esto es al norte de Brasil, en la región amazónica. Yo trabajo en la Facultad de Letras y ya trabajo 10 años como profesora de la Facultad de Letras de portugués. En 2011, yo terminé mi disertación de maestría acerca de esta lengua, la lengua Guayuró. Yo trabajé principalmente, especialmente con la estructura argumental. Yo describí el comportamiento de los verbos de esta lengua. Los verbos transitivos, intransitivos, los tipos de verbos intransitivos. Y después, en 2019, yo finalicé la tesis de doutorado em la Universidade de São Paulo, ambos em la Universidade de São Paulo. Em el doutorado, eu trabalhei com predicação. Vocês vão ver que eu me interesso muito por finitude. Eu trabalho investigando, examinando as propriedades de finitude desta língua. Trabalhei muito com a distinção entre orações principais e orações subordinadas. Eu estava interessada em saber sobre o comportamento, sobre como se hace a subordinação nesta língua. Eu não estava tão interessada nesta temática que eu vou apresentar agora para vocês. Assim que é um trabalho que todavia está se aperfeiçoando, se está melhorando, se está todavia haciendo. Esse trabalho, eu comecei a pensar neste tema agora porque vamos fazer uma gramática didática, uma gramática pedagógica, acá em Brasil se chama gramática pedagógica, para esta língua. É um projeto do governo com o Museu de Índio em Rio de Janeiro. Todavia não é passado, pero em uma gramática há que ter a negação também, não somente as afirmações, como se dizem as afirmações na língua, e também há que ter, como se diz, a forma de negação nesta língua. Assim que agora eu estou interessada em saber como se hace como se expressa a negação na língua Guayuró. Podemos, então, caminhar. Aqui está os contenidos. Eu primeiro vou fazer uma introdução, depois falarei de negação verbal, depois de negação não verbal. Há uma partícula, eu não chamo de partícula, mas sim um verbo irregular, muito bonito, que é um negativo existencial. Depois caminhamos para o final.
Vamos entonces a conocer un poquito sobre el trabajo, sobre el pueblo Wayoro. Este pueblo es un pueblo indígena que se localiza en los ríos Branco, Terebito y Colorado. Se localizaba, la verdad, estaba en estos ríos hasta el século XX. Después, eles foram contactados, eles foram escravizados por las companhias de caucho e foram desplazados por el governo para outro território que não tem nada a ver com o território tradicional, pero está em mesmo estado, em el estado de Rondônia, Brasil. Vou mostrar um mapa que localiza a terra indígena Rio Guaporé. Esta terra acá, ao lado de 5, esta é Sagarana. Aqui está a terra indígena Rio Guaporé, em el estado de Rondônia, Brasil, fronteira com Bolívia. Fronteira com Bolívia. É a cidade de Guayaramerim. Se ubica na cidade de Guayaramerim. A língua Wayoro é classificada como uma língua que é praticamente extinta, porque, como dijo Guilherme, o Wayoro tem solamente 2 hablantes, na verdade, 2 mulheres hablantes, que todavia são fluidas na língua. Há semi-speakers também, 11 pessoas, e o total da população é de 300 pessoas. Los jóvenes já não hablam mais a Wayoro, desculpa, eles falam português como primeira língua. Eu trabalho com esta etnia desde 2008 e tenho cerca de 1 ano de campo entre 2008 e 2017. Agora eu vou começar a ir ao campo novamente depois da pandemia, agora que já está mais calma as coisas, podemos retomar os trabalhos de campo. Neste tempo, gravamos principalmente áudio e não muito vídeos, pero ao total temos cerca de 60 horas gravadas. Estas gravações estão armazenadas em um museu de pesquisa com línguas indígenas, o Museu Emílio Guilde, que está localizado em Belém, em Pará também. Agora, em 2022, temos 2 projetos que temos aprovado. Um projeto com o LDP, Endangered Language Program, para documentação de Wayoro e também de Macurapi, uma língua irmã da família Tupari. Nós vamos documentar, principalmente em vídeos, a tradição cultural de como se fazem as coisas, de como se hacían as coisas. E também temos este projeto de construção de uma gramática didática pedagógica. Como eu dije quando comecei a falar, nesta apresentação vamos descrever a negação verbal e não verbal, que é uma temática bem interessante. Antes, eu necessito
decir propiedades generales de la lengua guayurú. Es una lengua que es posposicional, es una lengua de núcleo final. No hay marcas de caso en los argumentos de las oraciones. Es una lengua OV, Objective Verb. Los pronombres y prefijos son organizados de manera nominativa absolutiva. Los pronombres son siempre sujetos y los prefijos pessoales son el absolutivo, o sea, los subject del verbo intransitivo y el objeto. En las construcciones posesivas, los prefijos marcan los poseedores. Tenemos en Guayurú pocos morfemas nominales. En la verdad, yo vi solamente un morfema nominal, es una marca de plural, no es obligatoria, no desencadea concordância, y tiene el sentido de colectivo, de más de un también. Ya los verbos son más ricos morfológicamente. Tienen prefijos, puede ter prefijos causativos, los intransitivos, puede ter prefijos recíproco, puede ter un prefijo medio, además de los prefijos y pronombres personales, prefijos personales. Também podem ter sufijos de aspecto, de tempo, podem ter sufijos de nominalização. Passemos, então, a falar sobre a negação. Primeiro, acerca da negação verbal. Há solamente um morfema, que é um sufijo, que se encontra después de la raíz verbal. Ele reemplaza, este sufijo reemplaza la vogal temática. Es el sufijo rom, son dos alomorfos, rom después de vogal y om después de consonantes. Veremos entonces que como este sufijo reemplaza la vogal temática, las raíces verbales negadas no tienen tiempo, no tiene aspecto, no tiene morfema ninguno. Como yo dije, yo soy interesada en finitud, y esto es muy interesante para la temática de finitud en Guayurú, porque los verbos son finitos en Guayurú, ellos tienen estas morfologías que yo digo a ustedes, pero cuando están negados, no. Vamos ver entonces ejemplos de negación verbal. Vamos a atentar para el verbo ver, el verbo toat, el verbo top. En un A tenemos la siguiente sentencia. Tuaron nemun ramirayan chipiquiat. Yo vi, esto es cierto, las mujeres están nos matando. Esta es una narrativa en la cual las mujeres empiezan a matar todos los hombres. Y en
en esta oración es una respuesta a un niño que fue enviado para vigiar, para saber lo que las mujeres estaban haciendo a las escondidas, y dijo que viu esto. Aqui temos então o verbo ver com uma vogal temática e com um morfema de no futuro. Ou seja, o verbo está com suas marcas de finitude, suas marcas morfossintáticas de tempo, sua vogal temática. Em uma sentença negativa, como um B, temos eu não vi esto. Aqui temos toromon. Temos solamente a raiz verbal e também uma perda de uma consonante por um processo morfofonológico. E temos nenhuma marca de finitude, nem vogal temática, nem morfemas de tempo por conseguinte. É o morfema rom, que é o morfema de negação. Este exemplo 2 é para que vean, que ustedes vean como entonces el tiempo es marcado en una sentencia negativa. Tenemos que marcarlo en un auxiliar, en un verbo auxiliar, justamente porque la raíz verbal es negada y la negación no permite más morfemas de finitude. Aqui temos, então, uma sentença que é parte de uma narrativa. Eu creio que eu posso colocar para vocês este trecho. Aqui tenho em Elan este trecho. Ustedes podem escuchar, não sei se podem escuchar, déjame ver. Por momento no. A ver. Vamos ver aquí. ¿He escuchado algo otra vez? No. Todavía no, ¿verdad? No. Déjame ver qué pasa. Esquisito, porque aqui sí pasa. Y yo también no escucho nada. ¿Qué pasa? Aquí está bien. Déjame ver este otro, que yo quiero también adiante. No compreendo, porque no conseguimos ver. Voy caminhar, después, si tengo tiempo, retorno, yo regreso a esta, para que pueda escuchar. ¿Sí me escucha? No, nada, no escucho. Ya, dejamos para el final, si tengo tiempo, yo regreso a este. Está bien, no te preocupes, está bien. Aqui temos Nhangu até cá, Nderará peré, Nderará veré, Engu corom nam naon. Esto es, cuando ella estaba moliendo chicha de nuevo, él dijo, yo no voy a tomar tu chicha. Yo no voy a tomar tu chicha. Esto. Que es una narrativa como acerca de cómo un caracol enseñó a las mujeres a hacerem chicha. Y eso envolvía una mujer transformarse en caracol y su marido, su esposo, no sabía que él estaba haciendo chicha como un caracol, siendo caracol. Entonces aquí tenemos el verbo cá, que es tomar, beber, comer también.
con la vogal temática y también con el proceso morfofonológico se pierde la vogal de la raíz. Esta perda es un tanto misteriosa, pero segmentos arredondados como consonantes bilabiais y la vogal posterior arredondada también se pierde. Así toco se quedan toa, cá, neste caso. En la forma negativa, ustedes pueden ver que temos aqui corom, com a negação del verbo co. E a expressão de tempo se dá em el auxiliar nem, que se queda como nam. Aqui temos a marca de futuro, que vai sempre com este M acá, que é um infinitivo. Então, temos yo no voy a tomar tu chicha en el futuro, y la negación se da en la raíz verbal, que no se queda con ninguna marca de tiempo. La marcación de tiempo se va en el auxiliar de nuevo. Pasemos entonces a la negación de predicados no verbales. Estes predicados não verbais são os predicados de identificação, predicados de propriedade, predicados nominais, chamados também de predicados nominais, mas também locativos. E nestes predicados, a justaposição de los argumentos é suficiente para la completude del predicado. En las afirmativas. Pero hay en la literatura, como Overall y Valejos, Overall y Gildea, yo no me acuerdo si en esta orden, yo creo que es Overall, Valejos y Gildea, yo no me acuerdo más, pero estos autores dicen que es común que quando temos justaposição de construções para indicar predicação nominal, é possível que ocorra cópula em diferentes tempos, como tempos não presentes, e também como construções de polaridade negativa. Construções negativas, então, também são suspeitas de ter cópula, ou seja, um verbo relacionado a este tipo de construções nominais que em las afirmativas, né, e também em tempos presentes, em geral, se fazem solamente com a justaposição. Isto foi muito importante para que eu compreendera el sistema de Guaioró, porque en Guaioró las afirmativas, los predicados nominales afirmativos, sí no tienen ninguna cópula. En 3A nosotros tenemos, ele es pajé, ele es chamán, yo no sé cómo se habla en español, pajé. Ele es doctor, médico. Sí, se podría, sí, chamán se dice aquí, Okay. chamán, podría ser curandero porque hay toda una controversia. Hay ciertas comunidades a quienes no les gusta decir chamán porque es peyorativo o el negocio, pero curandero. Luego depende. Sí, yo creo que curandero aquí parece con el sentido que es pajé en portugués. Aquí, entonces, entre esa, él es curandero, tenemos un de que alvat. Un de que es la tercera persona, él o ella, y alvat, la palabra para curandero. Solamente la justaposición es suficiente para
para que tengamos el predicado nominal. Pero en la negación, para decir ele não é curandeiro, aí sí tenemos um verbo que é. Onde é que eram? Este entonces, recibe o mesmo verbo que os predicados, que a negação de los recibe o mesmo sufijo de negação que os predicados verbales. Assim que analisamos ele como um verbo cópula, porque também não tem as mesmas propriedades de los verbos regulares. É um verbo irregular, não vai com nenhum prefixo, com nenhum outro morfema que os verbos da língua utilizam. Então, uma pergunta é como se hace a indicação, a expressão de tempo em los predicados, em la negação de los predicados não verbales, em los predicados não verbales, em afirmativa e em negativa. Em 4A, nós temos ele é el jefe, el cacique. Assim que temos a justaposição e depois uma construção com auxiliar e com morfema de passado distante. Então, onde é que é um undap nem quatro gut? É antigamente ele era jefe. É possível também que a indicação de tempo se manifeste, se expresse apenas com a presença de los advérbios de tempo, de las construções que indicam, que expressam tempo, como a construção da IQTH, ayer. Assim que temos em 4B da IQTH, educat jut. Ayer el coche, el container, estava lleno. Aqui, então, temos em 4A e 4B as construções nominais afirmativas, com expressão de tempo em auxiliares ou solamente com os advérbios com os adjuntos de tempo. Ok. E, por fim, já caminhando para o final da apresentação, eu vou tratar de um morfema que é específico para negar existência. Isto é também atestado na literatura, por exemplo, por Givon, que chama de construções existenciais presentativas. Elas são usadas para apresentar em narrativas, para apresentar algo, e quando negativas, indicam a ausência, que não há, algo que não há. E em Ayurveda temos este tipo de morfema, é o morfema este morfema acá, que indica a negação existencial. Assim, quando el senhor Antônio, que narrou essa história sobre como se originou o água, ele começou dizendo assim, antigamente não havia água. Aqui há um erro.
Antigamente no había agua. Esta es la tradición para esta sentencia. Aquí tenemos entonces este como esto, es una vocal prolongada. Aquí está más prolongada porque es una énfase. Também para dizer que não havia água em el início del mundo. Entonces, aquí el agua se refiere al jefe. ¿A qué agua? Sí, agua, aquí water se refiere a jefe. Aquí No, no, water it refers to the chief. es un error. La traducción está errada. Okay. La traducción no es la traducción Pensé que correspondiente. era un tipo de metáfora Disculpa. para decir que el jefe No, era agua. Okay. no, esto no, Sí, no, no, porque no. eso ya lo habíamos visto previamente. In the past, he was chief, he was the chief. Eso. Era Nequat Engut. Eso. Endeke Yo, Enguatap Nequat Engut. Okay. eso, aquí yo Está bien, apenas está bien, copié, está bien. hay un Era error duda. aquí. La traducción es, antigamente no había agua. En el pasado no había agua. Esta es la traducción cierta, disculpa. Acá en 5b tenemos una respuesta a una pregunta de tipo, ¿ustedes tienen frijoles? Y la respuesta es ¿y? ¿De qué on? No, yo no lo tengo. ¿Ya? ¿De qué es la tercera persona? Es este verbo de negação existencial, é um verbo também irregular, porque não tem tempo, não tem marcas de persona também. E temos, então, esta presença aí deste verbo para responder a uma pergunta deste tipo. Como palavras finais, aí eu pensei em trazer duas informações interessantes também sobre esta língua, em la temática da negação. Em Waiorô não há nenhuma palavra que eu pueda dizer que é equivalente a sí, a expressão sí, a la afirmação. E também não há nenhuma palavra que seja equivalente a no. Para responder perguntas polares, que são diretas, são usados os predicados que eu mostrei agora para vocês. Os predicados verbais em la afirmativa ou em la negativa, que eu mostrei anteriormente. É possível também, para responder no, usar a cópula negativa, a construção de cópula negativa, que eu também mostrei anteriormente, ou seja, eram. Pero palavras como sí ou não, todavia, com estas 60 horas de gravação e com estes 10 anos trabalhando com elas, todavia não he visto. É interessante porque agora eu estou pensando sobre esta temática. Não havia tentado anteriormente para estas questões. Assim que em César, em uma pergunta como tu viste isso? Seria en tuatnen, en tu toat viu, e nen uma partícula de interrogação. Temos a afirmativa eu vi toaron. E para a negativa temos toromon. E eu não vi.
pero sí o no, no hay. Y por fin, preguntas como, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás bien? Para nen, en 7A, para es bueno, né? Y nene es la partícula de interrogación para la segunda persona. As respostas também são do tipo de justaposição, pareon, eu estou bem, e pareron, eu não estou bem, com a cópula negativa. Né? Pero nada como no ou si. Não há nada como no ou si nesta língua, eu penso. É interessante, eu me rio porque é interessante para mim isso. Bueno, eu me quedo hasta acá. Estas são fotos de mis colaboradoras, la comunidade em reunião. E aqui esta é uma de las hablantes. Aqui são as referências. E eu posso compartilhar os diapositivos se Sí, he recibido. Gracias. Antonio. Muchas gracias, Antonio. A ver, entonces los estudiantes, si ustedes tienen preguntas, que levanten la manita. A ver, Mabel, adelante. Buenas noches, profesor, profesora. Mi pregunta es si es que un predicado no verbal es equivalente a una yuxtaposición, o entendí mal. ¿Es lo mismo hablar de una yuxtaposición? A ver, vamos a contestar a la primera pregunta. Tal vez la profesora Antonia puede contestar. Yo de lo que he entendido en mi caso, porque no habla siempre español, está haciendo un esfuerzo grande para ustedes, no habla mucho español. De lo que he entendido, a ver si yo he entendido, va a ser el examen para mí. El predicado nominal es cuando en las oraciones declarativas es el sustantivo que funciona como predicado, ya que no se usa la cópula. Entonces, para traducir es el jefe, se dice el jefe, ya basta, ¿cierto? Eso, así es. Entonces, no es una yuxtaposición, es solamente que se omite el predicado. Eso ocurre también en quechua, en ciertas construcciones, me parece, Claudia. La profesora Claudia es quechua hablante. Creo que en quechua también hay oraciones en las cuales es el sustantivo y a veces también el adjetivo que puede ser el predicado. Eso, así es. Yo llamo de predicado nominal. En la negativa sí hay cópula, pero en la afirmativa solamente los dos, o sea, el predicador y el elemento que satisfaz la exigencia del predicado es suficiente. Mabel, solamente eso tenemos en esas construcciones afirmativas. Sí, y ok, en la negativa, la negación aparece con una copula y se sabe que es la copula porque la negación aparece con los verbos, o sea, el rom, ¿cierto? Aparece con los verbos y con un morfema que ha sido identificado como una copula. Ok. Sí, Mabel, ¿tú tienes otra pregunta? No, ya me quedó claro en la respuesta, porque también quería saber si era distinto de un predicado copulativo, ¿no? Pero sí lo es, o sea, no, como lo malo es que a veces en la traducción aparece el verbo copulativo y confunde un poco, ¿no? Pero son dos cosas distintas, ¿no? Sí, es una construcción, de lo que he entendido yo, es una construcción copulativa, pero una construcción copulativa puede tener una cópula expresada o no expresada. En este caso, entonces, va a ser el sustantivo, a veces en ciertas lenguas va a ser el adjetivo, puede ser a veces también un pronombre puede ser también el predicado en ciertas lenguas. Una posposición. Posposición también, una posposición puede ser predicado. Sí, eso ocurre.
Profesor, entonces, este tipo de predicados, cuando hablamos de predicados no verbales, ¿son copulativos? Son predicados nominales, o sea, son construcciones copulativas, ¿cierto, Antonia? Sí, sí, são construções copulativas. Uh, são diferentes dos predicados verbais. Eu llamo de verbos irregulares. Eu me interesso muito por la finitude. Assim que eu veo as propriedades de finitude de los verbos e comparo essas propriedades. De maneira que eu llamo estes verbos como de verbo irregular. En la literatura hay quien llame de partículas, cosas como esta. Sí, 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 exacto. O sea, se diferencia el predicado verbal del predicado copulativo, se podría decir. El tema es que en las construcciones copulativas, por ejemplo, en Shipibo, lengua pano aquí en la zona, tenemos una sola copula, es el equivalente del verbo iki, ser, supuestamente se dice iki, pero este iki, en función de ciertos criterios, va a corresponder a una construcción copulativa indicando, o sea, va a funcionar como cópula identificacional, el equivalente del verbo ser, existencial, el equivalente de existir, aunque existir no mucho, pero la posesión, al combinarse con el morfema ya, el equivalente de tener, el verbo tener en Shipibo no existe. Es una construcción copulativa, es la cópula iki más otra cosa. Entonces, la cópula puede tener varias funciones, identificacional, existencial, posesiva, y hay otra que no me recuerdo. Y entonces, eso puede ser expresado por un solo morfema, y a veces en otras lenguas cada función tiene un morfema. En español, ser, estar, tener, haber, son cópulas en realidad. Son verbos, pero estos verbos, esas funciones, cuando funcionan solitos, estos verbos son cópulas en realidad por su sintaxis, ¿cierto? Y son vacíos también de semántica. No, Sí. no tienen semántica en estos predicados. Sí. La semántica es el adjetivo. Sí. Es una categoría de verbo y esto, justamente lo que permite demostrar que estos verbos no son como los demás verbos es que en esas lenguas no tiene equivalente, entonces se usa el sustantivo como predicado o el adjetivo, porque justamente tienen una función identificacional. Ser jefe se dice yo jefe, significa yo soy jefe, o sea, no hay necesidad de poner mayor explicación. En ciertas lenguas, jefe lleva la morfología verbal, temporal o aspectual para decir yo soy jefe hoy o yo soy jefe ayer. Eso, yo fue. Eso es. De lo simple, es bastante lógico. ¿Sí? ¿Otras preguntas? A ver, he anotado varias preguntas para que Antonia aproveche de la oportunidad y también para mí para aprender sobre esa lengua. A ver, primero tengo preguntas técnicas, más lingüísticas. Aquí en el ejemplo B, en la parte verbal clause, cláusula verbal, había un ejemplo, era top run on, I did not see it, no lo he visto. Aquí tenemos top, la raíz, ver, rom, la negación, on, el pronombre de primera persona, ¿cierto? Aquí mi pregunta es, ¿se marca a nivel morfológico solamente la negación? En este caso, ¿la negación marcaría el aspecto perfectivo o el pasado aquí? Eso es mi pregunta, porque yo no veo ningún morfema que marca el pasado o el perfectivo. ¿Cómo se marca el pasado? ¿Es contextual o es morfológico?
Esta es una pregunta muy buena, Guilherme. Ve aquí, hay morfema de pasado, hay morfema... Aquí nosotros estamos marcando, glosando como no futuro. N future aqui, né? No future. Este é usado para progressivo, para passado também. E aí uma outra morfologia para futuro. Assim que temos solamente estas duas indicações de tempo. Há outros morfemas de aspecto, há morfema iterativo, há morfema habitual, que vem antes do morfema de tempo. E em la negação não há este tipo de morfema, não há expressão de tempo, porque justamente o morfema de negação vai em la raiz verbal e não tem vogal temática, assim que não vai ter tempo também, nem morfema de aspecto. La indicação de tempo em estas construções, eu mostrei um exemplo, que é o exemplo 2, quando eu em las ocasiões que eu vi a marcação de tempo, isto ocorreu em um auxiliar, em um morfema auxiliar, como em 2. Temos em la última linha, corom namina on. Em corom, o verbo em la forma negativa e auxiliar com os morfemas de vogal temática e com morfema de infinitivo, que é necessário aqui para a indicação do futuro. Esta construção é que é usada para futuro na língua. Dime, aquí, ok, entendido. Aquí este morfema M es un infinitivo. Em mi tesis, eu descrevo como infinitivo, é um morfema que é homófono a um nominalizador também. El nominalizador. Sí, también. Es un morfema homófono, pero hay distinciones morfosintáticas distintas. Envolve a gramaticalização de uma construção também, denominalização, para indicar futuro. Envolve este morfema não é muito rico semanticamente na língua, justamente porque indica futuro, pero é o verbo hacer também, transformar-se. Sí. Ok. Es el verbo hacer también, transforma. Ok. Es un, Sí. Es un verbalizador, tal vez. Sí, yo no tengo analisado como verbalizador. En otras lenguas de la familia lingüística hay análisis de este tipo. Yo tengo analizado como un verbo. Ok. Tenho evidências para dizer que é um verbo também, pero acá é a construção de indicação de futuro. Ok. Entonces, todo eso en realidad es el futuro aquí. Eso es uma construção compleja para indicar o futuro. Ok, retrocedemos al tema de la negación el día de hoy. Aquí, entonces, mi pregunta anterior, aquí estaba preguntando si marcaba un tipo de aspecto. Obviamente no es el caso, o sea, es el morfema cero, porque este mismo rom en un contexto pasado podría ser un pasado perfectivo o imperfectivo, no sabemos, no está marcado. Pero aquí en el contexto futuro es la misma negación. Entonces, la negación no lleva ninguna función aspectual, temporal, es solamente la negación, ¿cierto? Sí, aparentemente sí. Es una buena pregunta para mirar así con más cuidado los dados, pero como hay morfemas aspectuales en la lengua, Ajá. y yo no los veo en estas construcciones,
senão em los auxiliares, eu não digo que há nenhuma indicação de aspecto em el morfema de negação. Ok. Sí, no, ok, ok. Sí, sí, cierto, cierto. Ok, bien. Yo veo también, así con respecto a, me interesa mucho, o sea, yo he trabajado bastante para mi tesis de doctorado sobre construcciones verbales con auxiliar en Assim, tibetano y un poco en tipología he visto. De lo que entiendo, entonces, aquí tenemos verbo léxico. El verbo léxico, al contrario de las lenguas como el español, las lenguas romances, el verbo léxico con su auxiliar no lleva la forma infinitiva, participial o gerundia, lleva la negación. Al parecer eso es un criterio de las lenguas tupi, ¿cierto? Verbo léxico, negación más auxiliar. Es un rasgo morfosintáctico bastante frecuente en las lenguas tupi guaraní, ¿cierto? não sei se nas línguas tupi-guarani eu Digo, todavia não he mirado as línguas de la família tupi, como se hace a negação. Em la ok, família Tupari, que é a família linguística de Waiorô, há morfemas independentes ok. para negação. Así que esta lengua es un tanto especial porque se hace de esta manera. Ok. Entonces, ya olvidamos esa observación. Entonces, aquí en realidad, mejor dicho, no es la negación que la negación es una cosa. Aquí, al contrario del español, el infinitivo, el nominalizador, está sobre el auxiliar y no está sobre el verbo, ¿cierto? Cuando Sí, aquí, por ejemplo, en inglés, aunque en inglés no es el mejor ejemplo, en español sería como voy a tomar. Tomar, aquí es la forma infinitiva, la forma dicha nominalizada en diacronía. Entonces, aquí es el contrario, el nominalizador, el infinitivo no recae sobre el verbo, pero sí, recae sobre el auxiliar. O sea, nominaliza todo eso, sí, aparentemente. sí, pero vea que en español se lea no voy a tomar. Hay un no antes de voy. Ya, 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 ya. Yo no voy a tomar, sí. Sí. ¿Y cómo sería la forma declarativa aquí para decir yo voy a tomar? ¿Cómo sería aquí? ¿Se sabe? ¿Se usa el auxiliar? ¿Cómo sería aquí? No, aí não. Aqui temos auxiliar porque la raíz verbal está negada. Para Ah, o ya. voy, sí, para o voy a tomar, el infinitivo y el morfema de futuro va con el verbo ka, kapna, Mm, kapna. Aí uma alomorfia, M depois de raiz nasal e P depois de raiz oral. Então, seria kapna. ajá. Entonces, Kapna depende on. de la negación, ¿cierto? Depende da. Sí, sí, los auxiliares aqui, el auxiliar está aqui como que para isso, para dar el tempo, dar la expresión de tiempo. Ujú. Sí, compartiré contigo más tarde el libro de Anderson, o sea, un ejemplo del libro, porque el libro, a ver, ¿dónde está? Porque me parece que está pasando lo mismo en ciertas lenguas tupi. No sé si es tupi guaraní o otro tipo de tupi, en lo cual la auxiliación siempre aparece con la negación. Si no hay negación, no hay auxiliar, ¿cierto? A ver. Como se não há negação, não há auxiliar? Si, o sea, sí, exacto. La Si no hay auxiliação. negación, no hay Deja, auxiliación, ¿cierto? déjame ver aqui em mi tesis que se eu abro um pouquinho de auxiliar e há auxiliar em afirmativas também. Ok. Há auxiliar em afirmativas também. Déjame ver para quê. Em Sí, la negação, em la negação.
Em los predicados no predicados afirmativos para decir, para indicar el tiempo. Eu tenho em minha tesis uma sessão sobre el auxiliar. Déjame ver los datos. Está bien, está bien, está bien. Yo estoy buscando también unos datos. Sí, que aí te respondo prontamente. A ver. Eu creio que sí, sí, es 2.6 verbos auxiliares. Acá están. Para negación, para negación, para negación. Para negación también. Estoy aquí mirando los ejemplos. Déjame ver. Bichap, não. Se tu não haces chicha, yo vengo te ver, yo vengo te visitar. Hay ejemplos con negación y hay ejemplos solamente como... déjame ver como yo digo. Dos verbos seguidos de este tipo. Yo voy a te visitar. Yo voy te ver. Aí também hay un verbo que es un verbo... déjame ver aquí. ¿Es un verbo más un verbo? ¿Sería un caso de serialización verbal o de auxiliación? De serialización verbal, tal vez. O sea, yo me refiero a la definición de Agenval sobre... Sí, sí. Sí. Eu investiguei um pouco sobre a serialização verbal para vários casos que temos em Waiorô de raízes verbales seguidas. Raízes verbales seguidas. Pero no se encaja em algunos de los criterios de la serialización, ¿sabes? Así que yo no digo que es serialización. Yo tengo dicho que es auxiliares, que son auxiliares para cargar los tiempos, los afijos de finitud, las marcas de finitud. Ajá. A ver, aquí tengo... Ok, aquí, por ejemplo, no era la familia Tupi, tal vez me he equivocado, tal vez mi memoria falla. Aquí, en lo que hemos visto con los estudiantes en otro curso, estamos viendo las construcciones auxiliares que se forman con la forma negativa del verbo, lo que se llama connegative, más el auxiliar. Y aquí tenemos lenguas de África, me parece. Sí, Nilo, Sahara, Mayan. Es una lengua bantu. Y aquí tenemos negación, tercera persona, pasado, y el verbo wo, exchange, está reduplicado, negación. O sea, aquí es una doble negación, they did not exchange with each other. A ver, otro ejemplo. Tenemos aquí primera persona, negación, el verbo auxiliar, negación. O sea, esos son casos de doble negación. Hay la negación propia y la negación sobre el verbo. Eso en francés también existe. O sea, je ne sais pas, yo, no, ne, sé, sé, y pas es la otra negación. Históricamente es un adverbio, pero actualmente el adverbio es la negación principal porque el no desaparece en el habla de cada día. Se dice, je sais pas. Entonces el no desaparece, es el adverbio que va a funcionar como negación. Pero yo no me refiero a eso actualmente. O sea, pero no hay auxiliares en francés, ¿verdad?
Sí, de sí, esta sí, hay construcción. auxiliares, pero No, en esta construcción, je ne sais pas, no hay no, no auxiliar. hay, no hay, no hay, no Allá. hay, no hay. No, no. Aquí, o sea, la doble negación, a ver, aquí estoy buscando una construcción auxiliar con la negación, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya me he ido muy lejos, creo. No, eso es otro tipo. Mm, ya, yo buscaré, infelizmente no lo tenía listo, pero lo buscaré la próxima. Pero es interesante, ¿no? Que los auxiliares sean condicionados por la negación. Sí, lo he visto, estoy casi seguro que lo he visto con otras lenguas tupi, pero no me recuerdo dónde están los ejemplos. Tengo que indagar, está en el libro de Anderson, pero a ver, tal vez está en otro diapositiva. A ver, este. Sí, porque yo veo que tengo la impresión que está condicionado. No sé si es cierto, pero ya que la negación, mira, la negación aparece, la cópula aparece con la negación, me parece que el auxiliar también está condicionado. Es por eso estaba diciendo eso. Creo. A ver. O sea, digo eso sobre la base de mis lecturas, no sobre la base de este corpus. A ver, si eso no. Eso no. Ya, voy a tener que buscar, ahorita no lo encuentro, pero de lo que había visto en el libro de Anderson, en tipología, había, ¿dónde está? Auxiliación en tipología. Dentro este, sí, hay como, o sea, en el libro de Anderson se nota que hay 5 tipos de construcciones verbales con auxiliares y dentro la construcción la más frecuente con el auxiliar como cabeza sintáctica, el verbo lexical puede llevar la forma infinitiva, como en español, aquí no es el caso, es el auxiliar, es el contrario. Un nominalizador o infinitivo es igual, gerundio con verbo, depende de la tradición gramatical, forma participial, flexión tam del verbo y aquí aparece forma negativa sin flexión tam. Aquí está el criterio. Entonces, en este libro tengo que buscar, te mostraré en otro momento por correo. Me parece que hay ciertas lenguas tupi o por lo menos ciertas lenguas que tienen construcciones verbales con auxiliares en las cuales el verbo, el auxiliar está condicionado por la negación. Significaría que entonces la forma declarativa sería sin auxiliar, al parecer, de lo que entiendo. De Yo lo voy que a ver si yo voy a buscar. es. Es Sí, interesante, sí. compartiré contigo más tarde. Solamente que no había preparado este aspecto, entonces no lo tenía listo. No, Ok. sí, sí, claro. Ajá. Luego, en la parte non-verbal predication, la predicación no verbal, aquí, ok, decía, por ejemplo, en Guayuro no hay copula en la declarativa, si es cierto, eres el curandero en de que, a ver, ¿dónde está? Estoy viendo mis notas, pero hay que ver eso para que todos vean. Entonces, aquí, Ahuat, el curandero, es el predicado nominal, y la negación, aquí, la copula está condicionada, o sea, aparece con la negación.
Ok, aquí no hay mayor problema. Y además la negación, en el primer ejemplo aparecía I did not see it, no lo he visto, era wrong. Luego, con el futuro, no voy a tomarlo y aquí él no es el jefe. Entonces, obviamente la negación no indica, no es una negación aspectual, temporal, nada de eso. Es una negación nomás, ¿cierto? Ok. Pero, a ver, mi pregunta es... aquí, la traducción está bien aquí. In the past, I was a chief. And él Sí, era jefe. Ok, ok. Entonces, a ver, en el ejemplo anterior, él es curandero, él no es curandero. Tenemos predicado nominal, sustantivo más copula más negación. Y aquí, en inglés y en español, sería el mismo tipo de construcción con el verbo copulativo ser, uno presente, otro un tipo de pasado. Pero aquí lo que pasa en esa lengua, tenemos este nie dice auxiliar. Mi pregunta es, ¿en cuál sentido es un auxiliar? Porque yo he visto, por ejemplo, que en la gramática del Shipibo, Pilar Valenzuela se refiere también a lo que se usaba en el manual de aprendizaje del Shipibo de FOST de los años no sé cuánto, 90 y en una cierta época había una tradición lingüística que dice que el auxiliar, o sea, el auxiliar aquí, o sea, si es un auxiliar debería combinarse con otro verbo léxico y yo no lo veo aquí. Entonces, me parece que aquí el auxiliar se refiere al verbalizador, es hacer jefe, ¿no? ¿Cómo sería? ¿En cuál sentido es un auxiliar aquí? yo tengo llamado de auxiliar por el motivo de estar con las marcas temporales. Ya. Y es una construcción, es una construcción como que cristalizada, esta. Ajá. Una perifrasis. Sí, Nenquatungut es usado siempre para este sentido de pasado distante, ¿sabes? Esta es una tentativa de glosar lo que está dentro de esta construcción, que es siempre usada para este pasado distante. A ver, Así que esta glosa de auxiliar es tentativa, es una glosa que es hipotética ok. A ver, para eso. ajá. Aquí tenemos esa. No, no funciona. Porque aquí yo veo que aquí es ne auxiliar. No se combina con ningún verbo, pero es el mismo Uhum. morfema que está aquí como auxiliar. O sea, eso corresponde a la definición de auxiliar de Gregory Anderson en su libro sobre construction, o sea, construcción verbal con auxiliar. No me recuerdo del título exacto en inglés, pero aquí el hecho de que aparece con un verbo auxiliar en el sentido del latín de agregar algo, agregar algo. Entonces, agrega algo al verbo. Es el mismo morfema ahí. Lo que estaba pensando, tal vez, lo que yo veo es que el auxiliar que está aquí con, ¿dónde está? Con el sustantivo, ¿dónde está? Me hace pensar a la noción de verbalizador. Un verbalizador, o sea, hacer el jefe es ser jefe. Y en Uhum. Shipibo, el lengua pano de la selva, también el verbo ser, iki, funciona tanto como copula, ser, las diferentes cúpulas, funciona también como verbalizador intransitivo y también funciona como auxiliar.
El tema es que es un auxiliar cuando se combina con otro verbo, es un verbalizador cuando se combina con sustantivo y es un verbo cuando aparece básicamente con adjetivos. O sea, al nivel morfosintáctico. El tema es que en la tradición gramatical del Shipibo no se diferenciaba, no se diferencia antes la noción de el uso de iki como auxiliar y verbalizador. Y me parece que aquí eso que está pasando lo mismo. Este ñam, este ñe, funciona tanto como un auxiliar según la definición de Anderson y funciona también como un verbalizador intransitivo. O sea, ser jefe sería, hacer jefe sería ser jefe. ¿Dónde está? No sé, solamente lo que me había ocurrido porque es muy parecido a lo que pasa en Shipibo con Iki. Funciona como un verbalizador y funciona también como un auxiliar. ¿Dónde está? Lo he perdido. Antes de este, el 4, yo creo. A ver, lo he perdido. Ahí, el 4. Aquí. Nada más, es una observación. Sí, Es una observación. Yo comprendo. Este nan se pasa algo parecido con Shipibo. Se pasa algo mucho parecido. Este nan es verbo. Nan es verbo hacer, transformar. Eu hago tapioca, eu hago bolho, é nan, preparo, né? É o verbo nan. Pero hoy também se realiza como este morfema de futuro na construção esta que eu mostrei. E allá no hay semántica ninguna, no hay semántica clara de transformarse, pero mira, ¿por qué yo digo eso? Porque se puede decir nam. Yo voy a hacer un nam. El primero nam es hacer y el segundo nam es futuro. ¿Sabes? Es posible que el ocurra, los dos. Entonces, hay las dos cosas, el verbo no y el morfema de futuro. Y hay esta realización como auxiliar en los otros casos. Ahora, yo voy a considerar lo que dices, porque yo no estaba pensando, no hay otro verbo ahí. Puede ser que yo estaba pensando en una cópula cero, yo no sé, yo no sé cómo mejor analizar Puede ser polifuncional. Es simplemente que seguramente es el mismo morfema y es polifuncional. Aquí es la morfosintaxis que lo diferencia. Aquí con el sustantivo sería tal vez una cópula o tal vez un verbalizador, y con un verbo negativo es un auxiliar. Es solamente una cuestión de ver con qué se combina. Cierto. Gracias. Sí. Gracias. O sea, así lo percibo. No digo que es la verdad, pero yo lo percibo así. No, sí, es una buena consideración, una buena sugerencia. Ok, luego tenía otra pregunta técnica, aún tenemos tiempo, Sí. es con respecto a, a ver, no había agua, es sí, a ver, ¿tú tienes la forma declarativa de eso? ¿Cómo sería? Solamente Ugu, entonces, hay agua, Ugu, ¿no? No, hay un otro verbo para existencia, para tener y existencia. Es un verbo irregular también. Es un viró. Ok, entonces existe el verbo tener en Wayuro, ¿cierto? Existe, sí, existen las construcciones posesivas. Ok.
Casa de Antônia, Antônio um deck. Okay, Sin ninguna cópula, sin ningún verbo, apenas los dos nombres. Pero hay un verbo también irregular que es un viró, que es equivalente a este, pero existencial. Existencial, tener. Sería entonces gambiró. Ok, entonces en este caso la cópula existencial tiene una forma declarativa al contrario de la cópula identificacional que no tiene. Exactamente. Ok. Muy bien. Ok, y luego la última observación lingüística técnica, luego tengo unas preguntas didácticas. Es con respecto a la respuesta sí o no. A ver, ¿dónde está? Era por ahí. Are you okay? I'm okay. Entonces aquí teníamos a parenen y pareón. Ok. Sería bien yo. Ujú. Para decir sí, estoy bien y bien no soy. Soy no. I'm not well. Sí, hay, solamente para que los estudiantes lo sepan, es que hay varias lenguas en las cuales no hay una palabra para decir sí o no. Un caso clásico es primero, en inglés, por ejemplo, yes o no existe, es cierto. Pero en inglés es un poco problemático si alguien les pregunta, ¿lo hiciste? En general, en inglés, un nativo va a decir, yes, I did. I did, o sea, lo hice. O sea, aquí la forma I did o I didn't. Está pasando lo mismo en chino mandarín, pero en chino mandarín no existe el sí o no. Para decir yo lo hago o yo lo hago sería, para decir sí o no en el presente, o sea, el imperfectivo sería 是 o 不是, es o no es. Y con respecto al perfectivo, el pasado supuestamente sería yo, me yo. O sea, sería hay, existe o no existe. Eso que está pasando. E igual en Shipibo también, aquí en la zona, para decir sí o no, se usa el predicado, o sea, el predicado y se usa la forma afirmativa o negativa. Igualmente, si alguien pregunta si comiste, si tú eres extranjero, se va a usar el predicado con la forma afirmativa o negativa. Ahora con los jóvenes hay una tendencia a usar también esa respuesta que se usa en todos los contextos como ikunrak. Sí, es cierto. Ikunrak. Ikun es verdad y ikunrak. Eso también en Wayoro hay una forma para verdad. Eso también se usa muy. Nemu es nemu. Verdad es verdad. Sí. Sí, sería ikun iki, será ikun iki, algo así. O ikun riki. O ikunra. Sí, ikun iki sería verdad es verdad, es cierto. Ok, bien. Ok, súper. No sé, ¿hay preguntas, compañeros? Adelante, si quieren, porque yo hablo mucho. Si ustedes quieren participar, que levanten la manita. Dime, estabas diciendo que tú estabas preparando, Antonia, una gramática pedagógica, ¿cierto? Sí. Y esa gramática pedagógica, ¿cómo vas a articular esto? ¿Pudiste elaborar con los dos hablantes diálogos? Estamos ahora mesmo preparando uma reunião, um encontro para que um hablante, ou seja, elas não sabem escrever, não sabem ler, assim que vamos juntar pessoas mais novas, mais jovens com elas, para que hagamos unidades didáticas
acerca de temas de la gramática Wayoro. Temas discursivos como comprar en el mercado. Eso, nosotros pensamos ahora en trabajar con el tema de la producción de chicha, de hacer chicha, así que Sí. diálogos que están relacionados con eso, que es una práctica muy, muy fuerte en la comunidad. Es algo Excelente. que todos los días las mujeres están haciendo chicha. ¿Y Todos los qué días. tipo de chicha es? ¿Es chicha de choclo? ¿De qué es ahí? Especialmente chicha de maní. ¿De De mandioca? maní, No, chicha de no, maní. de yuca, disculpa. No, porque aquí en el Perú no es de maní, ¿eh? Hay, hay chicha de maní, pero Ok, no sabía. hay chicha de maní, hay chicha de, ¿cómo se dice? Maíz, choclo, mais negro, não sei. rojo. Ajá. Eso, pero esa, en general se hace chicha de yuca, mandioca. Ajá, de yuca también. Y El así que, masato. oh, ¿cómo? El masato, No sé, ¿no? no sé. Así que tenemos que seleccionar una temática que sea de uso, para que realmente usen los diálogos, que puedan Sí, retomar pequeños diálogos, ¿sabes? En la comunidad. sí. Sí, de diálogos que corresponden a la realidad cultural y discursiva de los hablantes. Ujú, Exacto, ujú. sí, Y sí, dime, estos dos hablantes, las dos señoras, ¿ellas son familiares? ¿Es la son, madre y la hija? ¿Cómo son sí, ellos? sí, es la madre y la hija, pero la madre es la falante fluida y la hija es semifalante, Ok. parcialmente, sí. Son, Entonces, oh, ya. Entonces, ellas hablan el idioma cada día juntas, viven en la misma casa o la misma comunidad, ¿cómo es? viven en la misma aldea, vila, Ajá, aldea. pero en casas distintas, son casas separadas. Son Ok. casas separadas, sí. Ya, entonces hablan del cotidiano de las señoras, o sea, todo lo que está relacionado a los niños, a la cocina, Eso. a la vida del pueblo, preocupaciones de la Eso, salud, seguramente la salud de las damas, de las mujeres, sí. los sueños también, los miedos, Ah, sí, sí. sería interesante ver sus sueños también, Todos los días se hablan de los sueños. y Todos sus los días. memorias también del pasado. Sí. Ajá. Mm, ok. Pero los niños ya no hablan más, los otros jóvenes también son hablantes de portugués. Y es un trabajo que eh, es para documentar y quizá intentar una revitalización. Ajá. Ok, bien. Y sí, última pregunta con respecto a la parte lingüística. Había olvidado esta pregunta. Cuando presentaste esa lengua, decía que tenía a nivel sintáctico un alineamiento nominativo absolutivo. Am, por qué no nominativo acusativo? Eso sería mi pregunta. Nosotros siempre describimos como ergativo absolutivo, Ajá, pero submetemos yo y mi profesora submetemos un trabajo y el avaliador, el comentarista, ajá. dijo, mira, estos dados acá estos son nominativos y estos son absolutivos, porque son pronombres libres, los pronombres libres son todos sujetos, Ya. pero son opcionales con verbos intransitivos.
Ok. Desculpa, son opcionales con verbos intransitivos, pero son sujetos. Y son los mismos pronombres. Con los verbos transitivos e intransitivos, en ambos casos, son Son los los mismos mismos. pronombres. Son los mismos pronombres. Ok, entonces aquí no hay problema, sería nominativo. Pero, ¿por qué absolutivo? Porque el absolutivo se usa cuando cuando hablamos de ergativo absolutivo y con nominativo hablamos de nominativo acusativo. ¿Por qué el absolutivo aquí? ¿Por la morfosintaxis? Porque los argumentos, los prefijos, que son objetos de los verbos transitivos, Ya. son los mismos de los sujetos de los verbos intransitivos. Son los mismos que, ¿cómo? Son los mismos que son los sujetos de los verbos intransitivos. Es el argumento absolutivo. Los mismos prefijos son Ajá. objetos y son sujetos de los verbos intransitivos. Ah, ok. Hay dos clases de morfemas personales en esta lengua. Hay morfemas que son pronombres libres y ellos son todos sujetos. Y hay prefijos y ellos son absolutivos. O son Interesante. Ok, entonces el prefijo se refiere tanto al sujeto del verbo intransitivo o al objeto del verbo transitivo, ¿cierto? sí, sí. Ah, Por eso bonito. llamamos de absolutivo. Si esto Ok. es algo que Spike Gildea Ajá. y Flávia Castro propuseram para línguas de uma família linguística de Brasil Sí. e que está em la literatura e nos hizo ver estes dados de maneira diferente, sí que é possível esta explicação também. Ok. Así Es sí, sí, mejor. se entiende perfectamente, sí. Excelente, interesante. Ok. Sí, es interesante, sí. Sí, hace unas semanas hemos recibido no sé si debes conocerlo, el profesor Kessler, Camargos. Ah, sim, 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 sim. Já estive em uma mesa também com ele, de Rondônia, verdade? Sí, Ji-Paraná, sim. sí, ha expuesto sobre el Aquina, una lengua aislada. Estaba explicando la variancia en Aikina creo que es, y es una mezcla de alineamiento, o sea, es bastante complejo. En la morfología verbal se mezcla tanto un tipo de alineamiento con el otro. A ver, no Pero me recuerdo. Shipibo também, não? Shipibo, eu creio que é também, não? Es mucho más simple de mi Ai, punto de vista. De mi punto de já. vista es muy simple porque es ergativo, absolutivo con los pronombres sujetos. Pero los enfáticos funcionan como un alineamiento nominativo acusativo actualmente, de lo que he entendido de Pilar Valenzuela. Donde las cosas son un poco más complicadas son las lenguas pano del Purús, a la frontera con Brasil. Ahí es más complicado porque las lenguas pano, en el sistema, los pronombres sujetos, la primera, segunda persona es nominativo acusativo y la tercera persona es ergativo absolutivo. Con los pronombres nomás. Con los Ui. pronombres. Y hay lenguas y hay otras lenguas del Purús, creo que tiene un sistema, no me recuerdo cuál es, un sistema nominativo acusativo con la primera, con la segunda persona creo que es un sistema tripartito. Tripartido se distingue el sujeto intransitivo del sujeto Sim. transitivo y el objeto, tres formas, y con la tercera es ergativo absolutivo. No me recuerdo cuál es la lengua, pero he visto algo así por ahí. He visto. Sim, No me recuerdo eu me si es el acuerdo Chacubo disso. en Bolivia o no sé cuál lengua. No me recuerdo bien. Ok, Sim. muy bien. Ok, muy bien. A ver.
Entonces, si tienen más preguntas, adelante, compañeros, compañeras. Y si no hay más preguntas, vamos a despedirnos, agradecer a la profesora porque hizo un esfuerzo enorme, ya que no habla cada día español, ha hecho el esfuerzo para usted. ¿Qué hora es, Antonia, por ahí? 21:40, eso es. Oh, está bien, no hay tanta diferencia entonces. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 7:40. 7:40 ya. Ok. Ok, muy bien. Muchas gracias, Antonia. Te agradecemos mucho. Mucha suerte por tu investigación. Espero verte un día en presencial en alguna parte del mundo. Sí, sí, muchas gracias también, Y si Guillaume. tenemos la oportunidad, te invitaremos también en otro momento si aún estoy aquí. Depende de lo que pasa en el mundo. Todo puede pasar. Sí, sí, muchas gracias también. Esto para mí es siempre un placer para hablar sobre Guayuró, acerca de Guayuró. Y también te invito, si quieres presentar aquí mi universidad, vamos hablando para Muy mi bien. compañero también. Muy bien, muy bien. Lo conversaremos. Muchas gracias. Sí. Hasta luego, buenas noches a todos. Sí, muy Muchas buenas gracias. noches. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.